en este programa Aquí Entre Nos. Y este día es, pues para mí un gusto tener un programa con preguntas y respuestas con Liliana Hunter. Liliana, qué gusto recibirte, de verdad, es un placer. No tenía el gusto de conocerte anteriormente, pues, además que en estos días que hemos estado platicando, pero bueno, siempre con temas tan interesantes y seguramente habrá muchísimas preguntas y creo que nos vamos a concretar algunas cuantas preguntas que pueden dar unas respuestas muy interesantes. Y bueno, tú eres psicóloga clínica, que eso es muy importante porque sabes muy bien del conocimiento del ser humano, pero más allá de eso, pues te has dedicado al estudio, a ser maestra de la palabra y más interesante acerca de las raíces hebreas, que eso es como tu especialidad, ¿no? Esa es mi especialidad desde hace 20 años. Desde hace 20 años. Entonces yo quisiera hacerte una pregunta primeramente para comenzar. ¿Qué son las raíces hebreas? Las raíces hebreas es el cumplimiento de una serie de profecías de las Escrituras que de pronto nosotros nunca habíamos entendido. Uh-huh. Es el cumplimiento exacto de la palabra de Dios. Nosotros tenemos de verdad un Dios poderoso que dice y se hace. Por ejemplo, en Hechos 3, uh-huh. En Hechos 3 se nos dice que Yeshua o Jesús, yo voy a utilizar el nombre hebreo Yeshua, pero el nombre es Jesús, estamos hablando de Jesús para la gente que quiera tener la aclaración. Se dice que en Hechos 3 nos dice la palabra que Jesús estará a la derecha del Padre hasta el tiempo de restauración de todas las cosas y entonces vendrá. Es decir, que antes de la venida de Yeshua tiene que haber un tiempo de restauración de todas las cosas. ¿De qué se trata el tiempo? Del cumplimiento de todas las profecías que nosotros encontrábamos desde el mismo Génesis, que nos habla de que al final de los tiempos toda la casa de Israel se pondrá en pie, entenderá su identidad, comprenderá que tiene que volver a la casa del Padre y de eso se tratan las raíces hebreas, del momento en que nosotros estamos encontrando nuestra verdadera identidad en las Escrituras. Es que yo creo que eso es muy importante, hablando de identidad. Por ejemplo, yo puedo ser a lo mejor mexicana, pero si vivo en Francia y no sé mis raíces, entonces tal vez tengo un conocimiento como cultural o que me han hablado, pero si yo no voy a México y no pruebo la comida mexicana y no sé realmente cómo se vive en México, no puedo entender mis raíces y yo creo que ese es el problema de la identidad. Por eso la importancia de entender como más a profundidad desde la cultura, desde el por qué, del cómo, el cuándo. Creo yo que esa es como la importancia de entender desde la perspectiva hebrea, ¿no? Porque creo que tenemos una perspectiva muy romana o muy no sé de dónde, pero creo que desde la perspectiva hebrea eso es tan importante, por eso ir a las raíces hebreas. Aunque no se trata solamente de entender, digamos, la cultura hebrea. Lo más importante que nosotros estamos adquiriendo en este momento es nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros en las Escrituras? Porque, por ejemplo, siempre nos encontramos en Mateo 15:24, nos encontramos con Yeshua diciendo, yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son esas ovejas perdidas? Fue la pregunta que nos hicimos, yo creo que por 2000 años se han venido haciendo. ¿Quiénes son esas ovejas perdidas? ¿Yo soy una oveja perdida de la casa de Israel o yo soy un creyente en Yeshua, gentil de las naciones? Entonces, encontrar, más que aprender las tradiciones, encontrar nuestra identidad. Porque al encontrar nuestra identidad, nosotros encontramos la razón de los mandamientos. Muchas veces nosotros leímos en la Escritura cosas como esta, y el Dios de Israel ordena, los hijos de Israel guardarán. Entonces la pregunta era, ¿eso es para nosotros o eso es para el pueblo judío? O sea, yo creo que lo que nosotros más estamos ahora encontrando es esa identidad, que somos esa casa de Israel que recogió, que vino a recoger Yeshua, y que estamos rumbo otra vez a la casa del Padre. Ahora estamos siendo llamados para ser unidos al final con la casa de Judá. Ok. ¿Podrías decirnos, por ejemplo, qué profecías se están cumpliendo con respecto a lo que tú dices de volvería a recoger la casa de Israel? ¿Qué profecías son importantes para estos tiempos con respecto a eso?
Yo tengo estudios donde puedo venirme por toda la escritura, libro por libro, libro por libro. No hay ni un solo profeta que no haya anunciado el regreso de las ovejas de Israel. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en el profeta Oseas todo está hablando del regreso de la casa de Israel. Y un dato que es muy interesante, el profeta Oseas dice que la casa de Israel entenderá su identidad después de 2 días.